Vamos a ver. Bueno, señores, ¿cómo van? Bien, les voy a hacer un examen hoy. Antes de terminar, les voy a enviar un enlace para un examen. ¿Listo? Por ahí tipo 4:30 y media horita antes, para no perder tanto tiempo, vamos a hacer un examen. A ver cómo nos va. Bueno, ayer quedó pendiente de ayer y que... Denme un segundo, por favor. Y algo súper sencillo. Yo les envío el enlace. Sí, para que cambiemos el dinamismo. Bueno, señores. Bueno, antes de continuar, yo les voy a contar algo, les voy a comentar algo. Ustedes deben entender, eso es súper sencillo. Antes de terminar la clase, se a las 4:30, para que no vayan a desconectar en el descanso, porque es que se me van desconectando en el descanso. Resulta que existen en propiedad horizontal dos tipos de bienes, ¿ok? Bienes comunes y estos bienes comunes, perdón, se dividen en esenciales y no, ¿ok? O sea, tenemos ciertos bienes comunes, que son estas partes del edificio conjunto, que por su naturaleza, pues no, pues permiten o facilitan la estabilidad, funcionamiento y conservación, uso y goce o explotación de los bienes de dominio particular. Entonces, tenemos unos bienes comunes y estos se dividen en comunes, esenciales y no. Los comunes, por regla general, son todos aquellos bienes que permiten la estabilidad, el funcionamiento, la conservación de, eh, de la copropiedad. Sin embargo, estos bienes también tienen una particularidad especial, que resulta, espérenme, me voy a mostrar por aquí, que resulta que estos bienes, bueno, acá, aquí les voy a mostrar, y de continuar. Resulta que estos bienes tienen una particularidad específica que existe. Bueno, los bienes privados y los bienes comunes. Vamos a mirar esa partecita para continuar con el tema de ayer. Eh, los bienes privados, pues obviamente se definen como los inmuebles que están debidamente delimitados, ¿no? Que son funcionalmente independientes, que tienen una propiedad y el aprovechamiento es exclusivo de quién? De los dueños del mismo. O sea, que sus unidades residenciales, viviendas y demás. Estas, a estas se denominan bienes comunes. Ahora, ahora, también tenemos nuestras famosas bienes, perdón, estos se denominan bienes privados. Ahora tenemos nuestros famosos bienes comunes. Estos bienes comunes se establecen mejor como, pues, estos que pertenecen por indiviso, o sea, pertenecen a todos. Se pueden dividir, básicamente.
porque pues su naturaleza y su destinación pues permite y facilita la asistencia y la estabilidad y funcionamiento de la copropiedad. En bienes comunes, en bienes privados, pues son con las unidades residenciales. Bienes comunes son todo lo que se requiere o todos los bienes diferentes a los bienes privados que se requieren o que se utilizan para el beneficio de la comunidad. Entonces, estos bienes comunes se dividen en no esenciales y esenciales. ¿Ok? Presten atención aquí porque más adelante hoy vamos a ver un poquito de sanciones, un tema de sanciones. Entonces, ¿qué pasa? Los bienes comunes esenciales son aquellos que son indispensables ¿para qué? Pues para la estabilidad, conservación, seguridad del edificio conjunto, así como para su uso y para su goce. Entre ellos, pues van a existir el terreno, las fachadas, las instalaciones de servicios públicos, en los cimientos también, las escaleras, los pasillos, que son para el tránsito, y los techos. Son esenciales. ¿Alguna o han existido varias controversias frente a los temas de algunos bienes comunes esenciales, como son las cubiertas de los quinto piso? ¿Qué pasa? Muchas personas yo me imagino que les ha pasado, han tenido de pronto el siguiente caso, que en su momento se deterioraron las cubiertas de los quinto piso, ¿cierto? Se han deteriorado las cubiertas del quinto piso y estas cubiertas pues requieren de una reparación, ¿verdad? Directa, techos. Entonces, ustedes se van a preguntar y muchos lo han dicho y pues yo no entiendo el por qué, pero muchos lo han dicho. Venga, ¿y esa reparación a quién le corresponde? ¿Al dueño del apartamento del quinto piso o a toda la copropiedad? Algunos, de hecho, cuando se solicitan de pronto alguna expensa extraordinaria para la reparación, van a decir, venga, no, eso es del quinto piso porque es que si se daña el techo, daña el apartamento del quinto piso. No, porque es un bien común esencial, esencial, ¿ok? Es un bien común esencial. Y al ser un bien común esencial, pues responsabilidad de todos sus propietarios realizar el mantenimiento y la reparación del mismo. No porque posiblemente e inicialmente afecte al de los quintos pisos, entonces automáticamente le corresponde el mantenimiento a él. No, es esencial. Y al ser esencial, requiere de un mantenimiento que es de todos. ¿Por qué? Y yo en alguna ocasión se los dije, ¿no? Inicialmente puede que afecte al del apartamento del quinto piso. Puede ser, inicialmente puede ser. Pero resulta que con el tiempo, esa estructura, esa cubierta, no va a generar un deterioro en toda la copropiedad, ¿cierto? Entonces, es esencial. Bueno, ayer leímos lo de los ascensores, ¿verdad? ¿Recuerdan lo de los ascensores? De quienes están exentos, pero ¿por qué? ¿Lo recuerdan? Del mantenimiento, podrán, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa con las escaleras? Si usted está en un primer piso y, por ejemplo, se requiere reparar las escaleras de emergencia, ¿pasa lo mismo?
el primer piso no debe aportar. Pues la ley, lo único que ha estipulado realmente sobre los ascensores, realmente la ley 675 lo único que yo, hasta donde yo conozco, es ascensores, o sea, escaleras y demás. No, o sea, hasta donde tengo entendido y he visto, solamente en el parágrafo 3 del artículo 29 se exime a los propietarios del primer piso de el mantenimiento de ascensores siempre y cuando dentro de la copropiedad, como ya les había dicho, no exista zonas comunes o se deba acceder al parqueadero sin usar el ascensor. Eso se lo dije ayer. Entonces, si no lo dice la norma, no lo eximen, ¿qué creen? Entonces, pues aplica a todos. Lamentablemente, no lo exime como tal. Por lo tanto, sí nos aplicaría a todos el mantenimiento del mismo. ¿Por qué? Porque es un bien común de uso esencial. ¿Ok? Entonces hay que mirar muy bien que la ley no establece esa situación. Adicional a ello, eh, las escaleras también, pues al ser esenciales, pues lamentablemente no se pueden, se deben mantener. Los ascensores sí establecen. En los ascensores sí establece y ya se los había manifestado ayer. Sin embargo, pues esto lo podrían tener en cuenta frente a una posible reclamación o una posible situación. Ahora, 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 todo lo que se denomine bien común de uso esencial es responsabilidad de todos. O bueno, bien común, mejor, es responsabilidad de todos, a menos que sea un bien común de uso exclusivo y que esté estipulado debidamente en el reglamento. ¿Ok? Por ejemplo, los balcones. ¿Ok? La ventanería. No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, también hay otros bienes comunes que son de uso exclusivo, que pues necesariamente no son esenciales, pero son de uso exclusivo. Como son los balcones, algunas terrazas que tienen algunos apartamentos que son de uso exclusivo. Estos son para el uso y el goce de un copropietario. ¿Estos deben ser reparados por todos o no? ¿Por qué no deben ser reparados por todos?
¿Por qué? Porque, aunque la ley más lo establece también, pues obviamente es de uso exclusivo, es de uso exclusivo. Entonces, al ser de uso exclusivo, pues no valdría la pena o no deberíamos recaer sobre la reparación, ¿ok? Porque son de uso exclusivo. Entonces, las fachadas de la copropiedad es un bien común esencial. Sí, la vidriería o digamos que las ventanas dentro de los balcones son de uso esencial o son de uso exclusivo y a quién le dependen o de quién depende la reparación. Son de uso exclusivo. Entonces la reparación depende del dueño. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, que la fachada, pues obviamente la fachada sí, la pintura y el estado de la fachada sí, ¿verdad? Pero ya que de pronto se dañó algo del piso del balcón, pues eso es de uso exclusivo. Por lo tanto, ustedes deben tener en cuenta que lo deben hacer, lo deben corregir. ¿Qué pasa con estos bienes de uso exclusivo? El uso es exclusivamente de usted, pero no quiere decir que usted pueda modificarlo, porque es un bien común, que usted solamente lo puede usar, es otra cosa, la destinación de uso es otra cosa, pero que usted lo pueda modificar, no, porque es un bien común. Por esto se le llama uso exclusivo. Es como los parqueaderos. Hay algunos que se le asignan, ¿no? Y establecen dentro del reglamento que es un parqueadero de un bien, un parqueadero de uso exclusivo. Pues no está dentro del escriturado ni nada por el estilo. Usted no es el propietario como tal, pero sí es exclusivo para usted. Pues no faltará el que quiera aprovechar ese parqueadero. Yo le pregunto, si el parqueadero es un bien común de uso exclusivo, ¿podría ser arrendado por el propietario del, si es un bien común de uso exclusivo? Si es propietario, sí, pero si es exclusivo, no. Por ejemplo, en su escritura no le aparece que le van a asignar un bien de uso exclusivo como el parqueadero. No, no es comunal, o sea, no se va a entregar, no se va a entregar ¿qué? No se va a entregar rotación ni nada por el estilo. Solamente se lo asignó la constructora al momento y es de uso exclusivo, pero es un bien común. ¿Ok? De pronto hay algunas propiedades, no sé si ustedes las han escuchado, que dicen, no, no tiene parqueadero propio, pero se le ha asignado un parqueadero de uso exclusivo. ¿Sí lo han escuchado ese concepto? Que en teoría no es propio, porque para que sea propio, cuál es el documento que le da la titularidad a usted sobre un bien? La escritura pública, ¿cierto?
el parqueadero cuando no tiene escritura pública sería suyo o de la copropiedad. Así se le haya asignado, es como si usted de la copropiedad, ¿cierto? Entonces, ahí es una gran controversia. Gregorio, ¿cómo vas? Buenos días, tardes. Profe, solamente para complementar lo que estás diciendo, de que la diferencia entre un bien particular solamente es particular si yo tengo una escritura que me Mm, dice que yo soy dueño o si tengo pues también, porque muchas veces una escritura sola no es representativa, tiene que tener también la certificación de la libertad, ese certificado de libertad que tiene uno, que donde la acreditan realmente como propietario oficialmente. Pero también para precisar que los bienes de uso común, los bienes comunes, que son esenciales, son aquellos sin los cuales, a pesar de ser comunes, no se pueden retirar del conjunto. Por ejemplo, eh, lo que son la estructura. Si uno quita la estructura, pues lógicamente ahí no hay urbanización, no hay conjunto. Si quita las escalas para subir del primero al décimo, al 20 piso, pues se queda sin ni siquiera disfrutar sus apartamentos particulares. O sea, es esencial lo que se necesita para usar los bienes comunes, perdón, los bienes particulares. Y los no esenciales son aquellos que pueden prescindirse de ellos. Por ejemplo, una cancha de fútbol, de basquetbol, de microfútbol, pues se pueden prescindir porque no se necesitan para obligatoriamente poder disfrutar de la propiedad. Yo puedo o hacer uso o no hacer uso de la cancha y no pasa nada. De una piscina igual, de unos parqueaderos comunales o de visitantes, se puede hacer uso de ellos o no, o se pueden tener o no tener, o sea, no pasa nada, sería un lujo adicional. Esa es como la precisión, que los bienes esenciales son los que se necesitan indispensablemente para poder funcionar el conjunto. Y los no esenciales son los que pueden prescindir de ellos. Listo. Muchas gracias. listo, Gregorio, gracias. Miren, señores, a menos en ese tipo de situaciones, muchos, ahorita les doy la oportunidad de participar, ¿vale? Resulta que el bien común es de uso exclusivo, como son parqueaderos, como son terrazas y demás, si bien a usted la copropiedad mediante la escritura, bueno, el reglamento mejor, le asignó ese parqueadero y se lo entregó para su uso exclusivo, es para el uso exclusivo del apartamento o del dueño del apartamento. Que usted quiera obtener un beneficio económico de él, no sería lo ideal, a menos que en el mismo documento, que es el reglamento, estipule que usted pudiese obtener un beneficio económico de ese bien común de uso exclusivo. ¿Ok? Eso es una de las partes que debemos tener en cuenta. Que si usted es propietario, pues que es diferente, pero aquí es un bien común de uso exclusivo. Si el reglamento lo dice, pues usted podría alquilarlo, arrendarlo o hacer lo que usted deseara. Lo contrario, pues obvio, tiene que seguir los estamentos de la norma y entender que es un bien común, no es un bien privado. Es como si a usted le asignan la terraza. Sí, es un bien común de uso exclusivo, pero usted extraer un beneficio de ella, que por ejemplo lo alquile para fiestas y demás, digamos que un poco eh, cuestionable. ¿Ok? Entonces, los bienes esenciales son aquellos que requieren ustedes para el sostenimiento de la copropiedad, lo necesitan realmente. Los no esenciales, como lo dijo Gregorio, pues obviamente ustedes pueden prescindir de ellos, o sea, ustedes no requieren de ellos. ¿Por qué voy a o toqué este punto ahora? Porque más adelante vamos a ver el tema de las sanciones. Y en el tema de las sanciones ustedes me van a preguntar, venga,
qué bienes son los que yo podría limitar el uso y el goce del mismo. Aquellos que se denominen no esenciales. ¿Ok? Aquellos que se denominen no esenciales. Entonces, ustedes me van a decir, venga, entonces el ascensor para el del primer piso no es esencial. Entonces, el ascensor no es esencial para el del primer piso. O sea, si yo le suspendo el uso del ascensor a la persona del primer piso, ¿no pasa nada? Luis Fernando y luego Lida. El enano se le ve grande porque es enano o la tiene grande. Es un dilema porque... ¿Aló, me escuchan? Señor, Sí. escucho. Lo que pasa es que lo que hablábamos ayer, si en realidad el primer piso no necesita el ascensor para parqueaderos, para las piscinas o zonas húmedas, obviamente no está en la obligación de pagarlo como hablamos en el día de Sí. ayer. Entonces, en realidad no es esencial para el del primer piso. Hay que mirar, hay que validar. ¿Por qué? Porque es que eso ha sido muy cuestionable. ¿Por qué? Listo. Que usted de pronto no pueda, no exista un salón comunal, nada por el estilo, y no lo requiera. En teoría, no sería esencial. O sea, en teoría, pues usted se lo podría limitar. Sin embargo, sin embargo, esa situación es cuestionable. ¿Por qué? Porque puede ser, puede ser que usted, que la persona del primer piso, listo, no exista zona común, pero que tenga familiares, vecinos y demás en otros pisos y usted le prohíba el uso del ascensor. Deben tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque sí es esencial, a pesar de que lamentablemente usted está en el primer piso y demás, en algún momento de su vida podría utilizarlo en alguna situación. Entonces hay que tener muy bien el contexto de esa parte. Desde ese punto de vista, nosotros podríamos decir, no, no lo voy a afectar porque usted no va a subir en ningún lado. Pero pues no sé, desde ese contexto hay que analizarlo porque ahí hablamos de un derecho subjetivo. Puede ser que la persona suponga que le puede estar afectando a usted porque se le prohibió el uso del ascensor, pero que ella tiene un familiar en el cuarto piso y requiere usar el ascensor, pero como lo tiene prohibido porque está en mora, ahí está el problema. Entonces, eso sí es cuestionable y hay que analizarlo, ¿cierto? Hay que analizarlo, ¿cierto? Eso sí deben tenerlo claro. Bueno, los no esenciales, pues son los demás. O sea, los no esenciales sí podríamos restringir. ¿Por qué? Porque pues la piscina, por ejemplo, el salón comunal, o de pronto que se tengan parqueaderos mm, comunales y pues se tengan que puedan arrendar o se puedan alquilar, perdón, se puedan asignar mejor. Entonces se le puede negar la participación digamos que en la forma de asignación, más no el parqueadero, porque es que hay otra cosa, ustedes también deben ser muy, digamos que analíticos en la forma en que expresan, porque ustedes no le pueden decir, venga, es que yo le voy a prohibir parquear, no, simplemente yo lo que le estoy limitando mejor es que usted acceda a la forma de asignación de parqueaderos. ¿Por qué? Porque usted no ha realizado el pago de las expensas comunes y está en mora. Eso es otra cosa. A decirle, no, es que voy a limitarlo. ¿Por qué? O le prohíbo el parqueadero. ¿Por qué? Porque hay muchos contextos y podemos tener problemas. Hay que ser un poco más, digamos que más conservadores frente a ese tema.
Luis Fernando, ¿qué más tiene Lida? Tiene la palabra. Gregorio, Alba, Aló, tienen la palabra. buenas Señora, tardes, buenas sí, tardes. buenas Es que tardes. tengo unas dudas encontradas. Yo tengo un parqueadero de uso exclusivo, pero Sí, porque cuando se adquirió el apartamento, yo lo adquirí, o sea, el adquirir un apartamento, un parqueadero de uso exclusivo, mm, obviamente costaba un poco más. No es un parqueadero que se pueda desafectar, no es un parqueadero que tenga escrituras aparte, sino viene dentro de la escritura. O sea, no es que el conjunto haya dicho, vamos a se hacer lo, un sorteo y a usted le vamos a dar sí, se lo este asignó la parqueadero. constructora. Se lo asignó la constructora Y mediante escritura pública. yo lo compré Ah, a la ¿usted tiene constructora. escritura pública? ¿Usted tiene escritura No, pública? para adquirir un parqueadero o adquirir dos parqueaderos, uno decía a la constructora, mire, yo quiero comprar un parqueadero, pero de los que ya estaban ahí. No había escritura, no hay escritura de ese parqueadero, pero sí aparece dentro de la escritura del apartamento. Dice, apartamento tal con el goce y uso exclusivo del parqueadero tal, tal. Sí. Pero ese parqueadero, yo no lo puedo vender, no lo puedo ceder. Si yo vendo el apartamento, va implícito, Es inherente al apartamento. es inherente al apartamento. Me dicen, mire, véndame usted como no lo usa, véndame su parquero. No lo puedo vender porque lo puedo desafectar, ¿no? Nuevamente Sí, saldría mucho más caro. Entonces, hay que hacer aclaraciones. Los parqueaderos comunales que hay en muchos edificios que están haciendo parqueaderos comunales, estos sí se pueden rotar y no son de uso exclusivo, porque sí. estos son precisamente hacen rotación para que todos los copropietarios tengan acceso a estos. O sea, Ujú. entonces, ahí sí toca aclarar qué es de uso exclusivo y qué es comunal libre de asignación. Entonces, eso Sí, es lo que claro, o quería. sea, el que esté inherente, que cuando está Uh -huh, inherente en la escritura, uh a usted -huh. le van a decir, venga, este es de uso exclusivo. Es como, por ejemplo, la terraza. Ahí la escritura también le va a decir, ese es de uso exclusivo. Sí, de la Pero, terraza, y nadie se puede meter a la terraza a hacer una fiesta en la terraza. No, es mi terraza, me corresponde a mí como tal, de y acuerdo. nadie, es una zona privada de uso exclusivo. No sé, Uh -huh. sí, estamos de acuerdo, así es. Así es, porque como usted está diciendo, así es. Eso sí se lo dijo, o sea, lo que pasa es que ahí, al ser inherente, se le da, de pronto no es que usted lo compró, sino que de pronto adquirió el derecho a que se le asignara. Más o menos fue eso, o sea, cuando se hizo el trámite con la constructora, lo que adquirió fue el derecho a que se le asignara ese parqueadero para que usted lo usara de uso exclusivo. Eso fue lo que hizo. No, no tiene propiedad total de él, sino que es de la copropiedad como tal, pero adquirió el derecho y es inherente a la copropiedad de asignación, o sea, derecho de asignación. Eso es lo que uno, pues, entiendo que se le pagó, que usted pagó por él. Porque obviamente la propiedad es cuando, por ejemplo, usted tiene una escritura sobre ese parqueadero y ese parqueadero, pues usted puede enajenarlo como tal. Bueno, entonces, Lida ya terminó, Gregorio ya terminó, Muchas Alba, gracias. listo, Lida, muchas gracias a ustedes. Sí, tienen que tener, eso sí es claro. Eso sí ha sido Gracias. claro. Te dijo la señora Lida, ¿sí quedó claro? Eh, sí, gracias, profesor. Sí, tengo Profe, muchas inquietudes con esto que están diciendo la señora que acaba de pasar, la señora Lida, muy interesante el tema. Cuando ella venda, entonces la persona que compre no va a tener el mismo derecho al parqueadero No, que ella. es inherente al, al, Es una al zona bien. común, al bien. Sí. Sí, es inherente al bien, o sea, no se puede desprender porque es inherente. Es O sea, diferente cuando se tiene una cuando ella lo escritura venda, pública diferente. la persona que compre también va a tener derecho a ese parqueadero. Así es, sí. Es como Ah, bueno, es diferente si, por ejemplo, usted tiene, eh, es diferente si usted tiene la propiedad. Aquí lo que ella tiene es el derecho al uso, más no la propiedad. listo. Pero ese es el derecho al uso que tiene ese apartamento. ¿Ok? Y no puede ser sino utilizarse para parqueadero. Si Para es, eso. Sí, si claro. es una, si es una zona privada, hágase de cuenta un patio que se le da también como goce y no es propiedad del apartamento, pero es un patio
la persona lo puede cerrar y puede hacer allí lo que quiera en ese patio o ese jardín. Parecido, me imagino. Sí, pero no levantar construcciones. Bueno, O listo. sea, ¿Cuál por era ejemplo, mi? que usted quiere colocar un parque infantil dentro de su parque, de su patio, de pronto, ¿sí? Pero que vaya a levantar una construcción, por ejemplo, que a usted le dan una terraza y que diga, ay, no, es como la terraza es de uso exclusivo, entonces yo quiero hacer un apartamentico pequeño acá. No, eso no. Bueno, muchas gracias. Es que tengo entonces dos preguntas. La primera es que ahorita que estaba hablando usted sobre los balcones, hay construcciones que tienen unos ventanales grandes y tienen una barra que se parece a las barras de un balcón. Cuando me ha pasado alguna vez que la barra se desprende de la estructura, o sea, se zafa. Ese arreglo de esa barra del edificio que hace las veces de balcón, debe ser Sí. arreglado por el propietario del apartamento, ¿entendí Uso ahora entonces? exclusivo, uso exclusivo. Sí, Todo lo que le claro. aparezca de uso exclusivo es de responsabilidad del propietario, de al quien se le asignó. Por ejemplo, vamos a ir a un concepto, me río. Un ejemplo más claro, ¿vale? Sí. ¿Listo? A usted le dice, no sé, de pronto los que han trabajado en la alcaldía, ¿sí o no? Les dicen a ustedes, venga, alcaldía, les entrego un comodato, esté bien. A partir de que le entreguen el comodato, esté bien, el mantenimiento, la reparación y demás es de la copropiedad. Perdón, es de la alcaldía. Pasa igual. En otras palabras, la constructora le asignó eh, el goce y perdón, el uso y el goce de ese bien, mandó la propiedad como tal. Entonces usted tiene la responsabilidad de usarlo, pero también debe que conservarlo, pero debe usarlo de acuerdo al reglamento, ¿ok? Porque hay otras personas que me dicen, venga, entonces, como yo soy dueño de otra vez la terraza, que suele pasar, entonces yo puedo hacer un salón de juegos que quiero hacer. No, porque para eso está el reglamento. En el reglamento se establece cuál es el uso adecuado de esas zonas. No se deben partir de otros aspectos. A eso es lo que yo quiero llegar. Si bienes son de uso exclusivo, no quiere decir que usted lo deba usar de manera inadecuada. ¿Por qué? Porque el parqueadero en teoría es inherente a su bien. O sea, el uso y el goce es inherente a su bien, pero la propiedad sigue siendo de, eh, de la copropiedad, de la PH, de la propiedad horizontal. La propiedad sigue siendo de la propiedad horizontal. Por lo tanto, no se puede desligar eh, un bien de uso exclusivo del bien privado. No se podría desligar. Ahora, lo que vuelvo y les digo, si fuese privado, es un tema diferente, porque si es privado, que tiene escritura pública y demás, podría desligarlo, o sea, son bienes diferentes. El bien exclusivo es un bien inherente al apartamento, a la casa y demás, pero que siempre usted no lo puede vender por aparte, no lo puede utilizar para otro medio, no lo puede modificar, no. Solamente se le asignó para su uso y su goce, mas no para ninguna, ni explotación, ni venta, ni alquiler, ni nada. Solamente para usarlo, para lo que fue, no más. Perfecto, muchas gracias, profe. ¿Sí? Esos son uno de los conceptos que ustedes deben tener en cuenta. Carlos, manager, Fernando, Orlando, y seguimos porque necesito continuar. Porque Buenas entonces sale también. tardes, Carlos, gracias. Bueno, para todos, buenas tardes. Tengo dos preguntas rápidas, doctor Juan. Una es una situación que se presenta en la realidad de Bogotá particularmente y otra es una pregunta sobre la ley. En la ley nos dice que la persona que tenga un bien común de uso exclusivo, obviamente asignado en el reglamento o en la escritura particularmente, debe hacerle el mantenimiento y la custodia, Sí, pero la reparación es otra cosa distinta. Me explico. Yo tengo un ejemplo, yo tengo un apartamento, no digo yo, sino el ejemplo. Una persona tiene un apartamento y le asignan
un balcón inmenso de 10 metros cuadrados o 15 metros cuadrados. Grandísimo. Ella debe hacerle mantenimiento a esa terraza, Sí. mantenimiento normal, mantenimiento de mantener los desagües, limpiar, en fin. Pero si el paso del tiempo quiebra o resquebraja la placa, todo el edificio debe Un daño pagar, estructural. exactamente, todo el edificio debe pagar esa gran Sí, impermeabilización. claro. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, hay varios, uno pasa por muchos edificios en Bogotá y ve que en el último piso, no digo que construyan, no, sino que hacen unos acuarios inmensos y lo usan de estudio, etcétera, etcétera. Hay unos edificios que son de oficinas, y aparecen que la constructora les asignó el uso exclusivo del resto de la terraza. Es decir, en el piso 15, por ejemplo, hay Ujú. oficina, no apartamento, oficina, y le asigna los 200 metros restantes de la terraza. Un ejemplo. Con el paso del tiempo, pues ellos lo que hacen es eso, hacer el acuario, escúcheme la palabra, le coloca unos vidrios y lo va ampliando, digámoslo así. Y resulta de que le parece muy Hacer bueno una- y pues simplemente pues amplió su oficina, digámoslo claramente, amplió su oficina. Digamos que hasta ahí no habría demasiado problema o cuando el uso no es ese. Pero el punto es el siguiente, esa persona, que es una oficina, arrienda la oficina a un tercero y por supuesto le cobra toda el área. Un ejemplo distinto. Claro. Ese uso exclusivo de la terraza, que está haciendo una explotación económica además, Sí. ¿cómo debe revertirse en pago a la PH? ¿Cómo se hace el cobro de esa compensación? ¿Cómo se hace esa gestión? O simplemente la PH va a la alcaldía y le dice, señor inspector de policía, vaya y hágame el favor y hágale retirar los bienes que están ahí, porque no lo puede usar para esa forma. Cuéntenme usted que tiene Lo que experiencia usted en el dijo, tema. lo que usted dijo, el administrador debe solicitar esa modificación porque no está autorizado la ampliación, porque el uso de ese bien, de uso exclusivo, ya está destinado dentro del reglamento. Todo lo que esté fuera de la destinación dentro del reglamento no se puede. ¿Ok? Entonces, si el balcón o la terraza dice, no, es para terraza. Pues yo no me puedo levantar una estructura, así sea liviana, como esos acuarios, como usted me lo dice, porque para eso está el uso. O sea, no es, ese es el uso que le dieron. No es que yo quisiera, no, es el uso, no es privado, es el uso. Adicional a ello, como es común, pues obviamente yo no lo puedo explotar. Yo no lo puedo explotar. El único que podría, que tiene la propiedad sobre el bien es la copropiedad. Yo no lo puedo explotar. Entonces, pues el administrador debe hacer las gestiones frente a la alcaldía para que revierta el deterioro o el daño que lo ha causado, posiblemente con un proceso de litigio, si la persona no quiere. Pero esto es importante que lo tengan en cuenta. Cuando es de uso exclusivo, en el mismo pH, en el mismo reglamento, estipulan cuál es el uso y cuál es la destinación y el uso. ¿Cuál es el uso que le podemos dar? ¿Sí? No hay que modificarlo. Esto es lo que tenemos que hacer. Bueno, teníamos dos manos levantadas para continuar. Y Fernando, es Buenas diferente. tardes. Sí, Buenas tardes, Juan. buenas Una tardes. pregunta. Me has sacado de varias dudas, pero hay algo que me queda claro. Te voy a poner un ejemplo. Una copropiedad de hace 40 años, te estoy hablando desde la ciudad de Cartagena, una copropiedad que tiene aproximadamente 40 años. Anteriormente, esa copropiedad tiene unas terrazas en el primer piso que miran hacia la calle. Anteriormente esas terrazas eran de uso comunal, había una entrada para que los demás residentes pudiesen hacer el uso de sentarse, porque igual lo que tenías atrás son unos apartamentos. Se fueron cerrando las terrazas, se hicieron unas rejas y se hizo el cerramiento.
Dentro del reglamento de propiedad horizontal que supuestamente actualizaron en el año 2010, no se especifica el uso y goce de ese área. Y cada uno de esos apartamentos que colindan con esas terrazas se han hecho a sus terrazas. Te hago la pregunta. Si no está reglamentado, valga la redundancia, dentro del reglamento, ¿se puede reglamentar para ese uso y goce? Y es la administración que tiene que seguir haciendo el mantenimiento de pisos, de rejas y de paredes. Mientras sea comunal, y está en el reglamento común, como comunal, sí. Si ustedes lo quieren cambiar la destinación, asamblea. Modificación del reglamento y los costos que llevan a ello. Ok, perfecto, gracias. Ok, miren, es que aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que aquí se destina el uso y el goce, más no la propiedad. A usted se le ha asignado el derecho a usar ese bien, más no la propiedad. Y aparte de ello, en el reglamento estipula cuál es el uso de ese bien. ¿Ok? ¿Cuál es el uso de ese bien? Si fuera diferente, si en el reglamento dice, no, es que usted puede hacer el uso exclusivo, entonces usted lo podría vender, usted podría hacer, no, eso no lo está, eso tenemos que mirarlo en el reglamento. En el reglamento nos debe decir claramente, venga, sí es de uso exclusivo, pero debe ser para uso de ciertas situaciones. Si es terraza, igual debe ser para uso de ciertas situaciones y debe decir qué prohibiciones tiene, por ejemplo, la expansión, el aprovechamiento y demás. Carlos, y continuamos porque tengo que mirar otro tema. Profe, Señor. buenas. Profe, un tema, el tema de los parqueaderos de asignación y que no son, y que son de uso común. Hay propietarios de las casas que creen que son de ellos y los arriendan. Ese parqueadero o ese arriendo, que no tienen el carro y usan el parqueadero y lo arriendan para un particular. ¿Se lo ha Pienso yo, se lo ha asignado por balota? no, es asignado, tenemos la cantidad de parqueaderos de acuerdo a las casas. Si son 50 casas, son 50 parqueaderos. Sea pues por asignación, pero no con escritura, sino por asignación. Y no tienen el carro, ellos lo arriendan. Ese dinero debería entrar a la copropiedad o a él. Pues a la Si se puede. copropiedad, Tiene que entrar a la copropiedad, ¿cierto? claro, porque no son dueños, ni mucho menos, es que no son dueños. Los únicos que son dueños es la copropiedad, y aparte lo único que se pronto fue que asignó por asamblea y le dijo, venga, se les asignó esos parqueaderos porque en la actualidad tenemos la misma cantidad de parqueaderos De que la misma apartamento. cantidad de apartamentos, ya, pero no tiene nada que ver que tenga propiedad ahí, que no tiene propiedad ahí, Listo. Gracias, profe, gracias. claro. Listo, sí, ya, continuamos. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a entrar a otro tema. Qué pena, profesor. Listo, Maritza, ¿cómo vas? Disculpe, pero es que este tema sí me interesa bastante también sobre el parqueadero. Resulta que hay 3 torres en una unidad residencial de 3 torres. Las 2 primeras torres, cada apartamento tiene su parqueadero. La tercera torre es de interés social y para 100 apartamentos la constructora destinó 50 parqueaderos comunales. Eso está muy bien, la administración lo está haciendo muy bien, pero yo les he hecho una pregunta, es el por qué yo cuadro mi carro y detrás hay un espacio donde los demás propietarios pueden colocar una bicicleta, ya que los apartamentos son demasiado pequeños y se nos está prohibiendo colocar una bicicleta detrás de él cuando los apartamentos que sí son propietarios sí las pueden colocar. O sea, quiero decir esto, que de pronto ellos vayan a alegar que por estética se vaya a ver feo, no puede ser, porque los propietarios que tienen parqueadero propio sí lo hacen. ¿Por qué los apartamentos que son comunes no tienen ese derecho a colocar detrás de ese espacio, pues, una bicicleta colgada o colocada, ¿Qué dice sabiendo el que no es, reglamento? señor? ¿Qué dice el reglamento Pues frente a la ese verdad, tipo de parqueadero?
es que ellos son los que se están tomando las atribuciones, dicen que son comunales para carros. Pero sí, sí son comunales, pero ¿qué dice el parque, el reglamento? Dice No, pues el reglamento dice, solamente se podrá utilizar un vehículo, no sí, dice nada en contra. no, dice que es para uso de un vehículo. Ah, Solo bueno. dice eso. Lo que pasa es que cuando son privados, el reglamento no tiene injerencia en ese bien, Ujú, ¿cierto? O sea, es como si yo tuviera pues, mi casa y dentro de mi casa, pues yo pudiera pintarla y hacerla bien, ¿verdad? Pero ujú. cuando son de uso comunales, pues como es de la copropiedad ya reglamentó el uso. Entonces, es por eso. ¿Y quién puede modificar ese uso, disfrute o goce de ese parqueadero? Ustedes como copropietarios. Hay Por que medio mirar de la el reglamento, asamblea. sí, porque el reglamento ya ha sido claro y dice solamente para el uso de un vehículo. Perfecto. Pero sí se puede modificar. Claro, bien, ustedes Ah, deben, y es que deben hacerlo. ajá. Si quieren, deben hacerlo. Listo. Bueno, Listo, perfecto, gracias. bueno, listo. Cerrado el caso. El resto por interno. Eh, vamos a entrar al manual de convivencia. Yo ya les había dado mi posición frente al manual de convivencia y les había dicho el manejo del manual de convivencia, ¿cierto? Vamos a dejarlo ahí. Ya les dije el tema del manual de convivencia, ayer les di mi posición frente a si no, así se debe o no levantar la escritura, elevar la escritura pública, ¿cierto? Eso quedó claro ayer, ¿verdad? ¿Cierto? Bueno. Entonces, el manual de convivencia, ¿qué es? Es un acuerdo, digamos que un acuerdo de buenos vecinos. Eh, es un documento que es un sustrato, digamos así, de lo que establece el reglamento. ¿Sí? La parte sancionatoria y demás es un sustrato. El manual de convivencia no debería utilizarse para ese tipo de situaciones, sino que son acuerdos de buenos vecinos. Por ejemplo, no hacer ruido los domingos. Por ejemplo, cómo se va a hacer el manejo de los trasteos. Yo ayer lo dije. Por ejemplo, cómo va a ser el uso o el tema eh, de la estación de las basuras, ¿cierto? ¿Cómo va a ser por el uso, por ejemplo, el tema del uso de las mascotas, la tenencia de las mascotas, sí, señora? Y dentro de este manual deben existir anexos para cada uno de esos eventos. ¿Por qué? Porque resulta que con el tema de mascotas, ustedes deben cumplir con unos parámetros para el uso, que se encuentran regulados ¿dónde? ¿Alguien me recuerda dónde se encuentran regulados el tema de las mascotas, el uso de las mascotas? Sí, ¿cuál más? Hay otra también que regula el comportamiento y uso y los dueños de las mascotas, en la ley 1801, ¿verdad? También estipula comportamientos de uso de mascotas. O sea, aquí eh, el manual debe regular o debe establecer las políticas de uso y de tenencia de las mascotas. ¿Ok? Entonces, no sancionar. No estoy hablando de sancionar. De sancionar, el tema de sancionar del reglamento. El manual estipula cuáles son esas reglas que usted debe cumplir y esos acuerdos que como buenos vecinos debe cumplir en materia de convivencia y, por ejemplo, en materia de tenencia de mascotas. ¿Ok? Entonces, resulta que como es el manual de convivencia, configura o está compuesto de todas esas posibles acuerdos para convivir en tranquilidad y armonía como buenos vecinos. ¿Ok? Todos esos acuerdos que ustedes mediante asamblea se pusieron y dijeron, yo soy buen vecino y a partir del momento el domingo no voy a hacer ruido ni reparaciones ni nada por el estilo. Me comprometo. ¿Ok? Ahora, dentro del mismo deben, y es una percepción personal, deben tener diferentes anexos para cada uno de esos eventos. Por ejemplo, temas de tenencia de mascotas.
cómo se va a hacer para el control de las mascotas, para el censo de las mismas, para entregar responsabilidad al propietario en cuanto al cumplimiento de la ley y eximir a la propiedad horizontal frente a dicha responsabilidad. Por ejemplo, dentro de ese procedimiento alineado al manual de convivencia, ustedes podrían establecer que se va a hacer que todo propietario que tenga una mascota debe hacer un censo de mascotas y que, por ejemplo, cada 6 meses, perdón, debe garantizar que dicha mascota eh, tenga vacunas y demás, adicional a ello, si es de una raza potencialmente peligrosa, debe cumplir con los parámetros establecidos por la ley, por nuestro código, por la 1801 donde establece, por ejemplo, el tema del uso de bozales, hay algunos seguros para este tipo de mascotas, que siempre estén con su trabilla y demás. Entonces, eso debe quedar dentro de ese manual y debe reposar ese procedimiento, el cual usted como administrador debe entregar un sustrato a ese propietario que tiene una raza peligrosa, una mascota con una raza peligrosa, para que él firme y se responsabilice a partir de ese momento de el uso de esa mascota. Y adicional a ello, sería muy bueno que en el procedimiento usted hiciera capacitaciones y charlas a sus vecinos, en especial a los que usted haya identificado con ese uso con esas mascotas de potencial peligro, para que éstas a su vez entiendan cuáles son los parámetros de ley que deben cumplir y cuáles son los parámetros de convivencia que debe cumplir, y que la responsabilidad en caso de incumplimiento y que ocurra una situación en la cual se vean afectado este animal, pues usted se va a ver, digamos que va a tener ese inconveniente. Perdóneme un segundo. No, no, o sea, ¿qué pasa? La copropiedad, o sea, ustedes deben tener claro que como copropiedad deben establecer mecanismos y herramientas para garantizar la sana convivencia, y esos procedimientos están alineados allí. Ahora, ¿qué pasa? En algún proceso más adelante, posiblemente un animalito de estos, un ser sintiente mejor, que sea de un potencial peligro, puede atacar a un niño, por ejemplo, ¿cierto? En en ese escenario determinado, digámoslo así, en donde el ser sintiente atacó a un niño y no tenía pues el bozal, por ejemplo, o no tenía vacunas o demás, pues resulta que a usted o a la copropiedad inicialmente posiblemente la van a vincular en un proceso. La van a vincular en un proceso y al administrador le van a decir, venga, administrador,
¿Qué hizo? Por eso es menester de usted como administrador actuar y desde el principio establecer ese procedimiento y en lo posible, una vez identificado, ese ser sintiente de raza peligrosa, pues realizar la respectiva gestión y establecer un, digamos que un acuerdo de compromiso y entregarle la responsabilidad. Entonces, adicional a ello, realizar las diferentes actividades preventivas y demás. Ahora, se me van a preguntar, bueno, ¿y si se agotaron los recursos con esa persona y demás? Esto podría ser un inicio de un proceso sancionatorio. Pero yo les dije a ustedes ayer y les voy a volver a aclarar por si de pronto no estuvieron pendientes o no estuvieron en la clase. Resulta que el manual de convivencia como tal no es el documento idóneo para establecer sanciones, o mejor, comportamientos reprochables y sanciones para la misma. No es el documento. El único es el reglamento, ¿ok? El único en el cual se regula este tipo de situaciones y puede ser el elemento para sancionar es el reglamento. ¿Qué pasa? Esto ha sido de gran controversia. En algunos aspectos ha sido de gran controversia. ¿Y qué han dicho y cuál ha sido la posición de los juristas frente a eso? Y si algunos abogados, pues algunos abogados frente a esto, inclusive de algunas jurisprudencias frente a esto, que realmente, de hecho, si ustedes miran en algunos conceptos que se los voy a agregar dentro del material del Ministerio de Vivienda, ha dicho claramente que el manual de convivencia es parte inherente del reglamento. ¿Ok? Por lo tanto, lo que se establezca y se apruebe en asamblea mediante el manual de convivencia hace parte del reglamento sin necesidad de modificarlo. ¿Ok? Eso lo ha dicho. Lo han dejado claro y... Ah, bueno. Pero para que esto ocurra, en el mismo reglamento, en la parte de comportamientos o sanciones y demás, debe estar alineado esa situación, tal vez en un articulado que manifieste o diga, venga, el reglamento es parte inherente, perdón, el manual es parte inherente de este reglamento y todos los comportamientos y sanciones que se establezcan allí y que sean aprobadas en asamblea son totalmente aplicables. Debe decir más o menos así el reglamento en ese articulado para darle validez, ¿ok? Para darle ese piso jurídico a ese manual que se pueda, digamos que, en otras palabras, manipular de una manera que no se tenga que afectar el pecunio o invertir en otras situaciones. Esto es lo que han dicho ellos. Yo les dije mi posición, yo les dije que, pues, que en realidad no lo consideraba, que en realidad considero que deberíamos modificar el reglamento si es necesario, incluir los comportamientos reprochables de una vez. Pero bueno, eso también tiene validez. Ahora, ¿qué pasa? El manual de convivencia lo que estipula son esos acuerdos de buenos vecinos y estipula esos elementos preventivos que debería utilizar la copropiedad para evitar que existan problemas de convivencia. ¿Ok? Por ejemplo, los animalitos, por ejemplo, lo de los parqueaderos, el uso del parqueadero, cómo hacer el tema de cómo se debe estacionar, los derechos y, bueno, y demás, ¿sí? Entonces, eh, más o menos es esto lo que establece, o esto es lo que establece el manual. Por ejemplo, eh, que cómo va a ser el uso de los salones cuando se estén no alquilados, sino un propietario le dé el uso, cómo va a ser cómo se debe manejar ese salón. ¿Por qué? Porque hay otro tema y eso también ha sido un tema de controversia. Por ejemplo, que muchos propietarios solicitan el salón para un evento y resulta que ese evento es político, ¿sí o no? Es un evento político.
¿Cómo se va a manejar esa parte? Si se va a permitir que se realicen eventos políticos, religiosos o no, o si se van a manejar, deben cumplir unos protocolos extra, por ejemplo, que el sonido no salga del lugar y esté completamente cerrado. ¿Cómo se va a manejar? Esto es lo que establece el manual, esos, digamos que, procedimientos paso a paso del cómo o qué se debe realizar en relación a convivencia y cuáles son esos acuerdos que ustedes se deben comprometer a hacer. ¿Ok? Bueno, 3:10. Vamos a tomarnos 15 minuticos de descanso. Y por allá antes de las 4:30 yo les comparto el examen. Y no se me vayan a desconectar. Regresamos ahorita. ¿Les parece? Para que se levanten un poquito, porque yo sé que esta hora es un poco complejo. Ah, otra pregunta. ¿Ya Julia Coronado les entregó materiales y demás? Julia Coronado les entregó materiales y demás, ¿sí? Les entregó mi número telefónico. Hay unos que me están preguntando, he tratado de resolverles para que por favor estén pendientes allí, ¿vale? Bueno, señores, nos vemos acá en 10:25, en las 3:25. Momento que los buenos vecinos, ustedes como buenos vecinos, mm, han compuesto, ¿no? Por ejemplo, el uso de parqueaderos, cómo va a ser el uso de las zonas comunes, de los salones comunales, cómo va a ser o cómo debe ser el uso de algunas zonas comunes de uso no esenciales, como tal, como las piscinas, como los ascensores. Amanda, señora, te escucho. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo Eh, va? bien, gracias. Es que tengo un tema ahí como medio complejo. Resulta que en un condominio campestre, desde hace muchos años está el tema de unos perritos que han llegado a la copropiedad, pues callejeros. Digamos, en ese condominio, la gente no vive, digamos, de tiempo fijo, sino pues realmente vamos, es como en temporada de vacaciones o algo así, ¿sí? Y los perritos, digamos, hay gente que les manda para la comida y todo eso, entonces ya pues digamos que ya hacen como parte del condominio, pero pues realmente hay un copropietario que se hace responsable del tema de vacunas y de alimentación, pero pues ellos no viven en la casa del copropietario porque como te digo, allá la gente no vive de cientos, sino son como casas vacacionales. Se han presentado problemas con el tema de que a veces los perritos, pienso yo, que como casi no va la gente y pues también hay gente que es agresiva, como que no le gustan las mascotas, entonces los perritos ladran mucho y sí, han intentado hasta atacar, pero realmente no es que sean agresivos, o sea, pues digamos, de mi parte yo voy y son como muy queridos y muy consentidos y eso, pero muchos vecinos es con el tema de hay que sacar esos perros, que no sé qué, no sé cuántas, y realmente si uno quiere los saca por la portería, pero pues el condominio es campestre y tiene cualquier cantidad de accesos, los perritos por cualquier lado, pues ellos vuelven e ingresan, ¿sí? Entonces, en un caso de esos, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se debe hacer con los animalitos? No son de nadie. Entonces, No, realmente no son de nadie, pero sí hay un copropietario pues que le gustan mucho las mascotas y él los manda a vacunar. Si alguno se enferma, él llama a un veterinario, vaya, lo revisa, no sé qué. Él envía dinero a los porteros para que les compre comida y les dan comida, pero pues realmente no son de nadie, ¿no? es responsabilidad de la administración. Y ahí en ese caso que la gente, digamos, empieza a molestar que no, que hay que sacarlos, que no sé qué. Yo había escuchado de una ley, Ángel, pero pues realmente no tengo mucho Sí, conocimiento, o sea, más bien me leo la ley ahí me indican qué hacer. sí, por la condición en calle, pero igual es responsabilidad de la administración. ¿Qué pasa? Eh, si nosotros o los copropietarios, perdón, eh, nos hacemos responsable de ellos, entonces usted debe dejarle escrito también. eh, Venga, sí, son animalitos, son seres sintientes que son de la calle, pero ustedes están asumiendo la responsabilidad.
Entonces hay que dejarlo por escrito, que ellos están asumiendo la responsabilidad y demás en caso de un ataque. Es que el problema no es tanto la manutención o que estén allí, sino que pues son seres sintientes, en algún momento, pues obviamente pueden atacar a alguna persona y ese es el problema, sobre todo si atacan a un niño. Entonces ahí es donde tenemos que darle la responsabilidad a los propietarios para que ellos se pues lo cuiden. Si no es de nadie, pues ellos tienen que responsabilizarse. No es tanto por el tema de que lo saquemos o que no, sino más que todo por la responsabilidad frente a un hecho que pueda ocurrir por ese tipo de seres. A eso es lo que tengo, a eso es lo que tenemos que tener un poco más de cuidado. A eso es lo que tenemos que tener un poco más de cuidado. Entonces, si ellos quieren tenerlo, claro, háganlo. Ustedes pueden tenerlo. Y es autorización de todos. Si todos lo quieren, sí. Pero garanticemos que bajo todos los cuidados, si es de la administración, entonces, pues, cada uno debe aportar para el cuidado y demás, y pues garantizar vacunas. Si son algo peligrosos, pues, si son considerados peligrosos, pues la trevilla y todo. Ahí está el problema, que no todos lo quieren. Entonces ahí está el problema. Ahí está el problema de los seres, de estos animalitos. El problema no radica tanto en el cómo o en el qué, sino en lo que pueda pasar si ese ser puede atacar a alguien. También podemos buscar, por ejemplo, el apoyo de una asociación protectora de animales, policía ambiental, que los puedan recoger, pero es que el problema es ese. Usted, como ya ha dicho, en algún momento pueden atacar y han intentado atacar. Ese es el inconveniente. Bueno, señor Armindia, ¿cómo está? Voy a contarnos, voy a mostrarle otras cositas. Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señora. Bueno, yo le quería comentar acerca de los perritos que pues a la hora de la verdad no tienen un propietario, nadie que responda por ellos. En todas partes, en todas las ciudades, pueblos, existe una oficina para eso de mantenimiento y quejas de mascotas. Deberían llamar allá y comentar que vayan y miren la situación de estas mascotas y que ellos se los lleven y los tengan allá y los den en adopción después. Esa es una de las Sí. posibilidades. Creo que Sonosis también lo hace, ¿no? Se llama Sonosis. Zoonosis. Zoonosis es la entidad encargada de las mascotas. Pues yo inclusive un sobrino mío es el gerente de Zoonosis a nivel nacional, pero él esos trámites no los hace él, sino cada ciudad, cada pueblo tiene sus delegados. Entonces, para que lo hagan en la alcaldía y los peritos no queden desamparados. Esa es mi propuesta y mi sugerencia. Sí. Les agradezco. O tal vez hay algunos resguardos también. Sí, resguardos animales también en pueblos, en las fincas. Entonces, sería bueno que hablaran en la alcaldía para que ellos lo dirijan exactamente a dónde deben ir, para que no queden potencialmente en la calle los animalitos. El problema, como yo les dije, no es tanto el animalito, pues el ser gente, pues obviamente no tiene que tratar de salvaguardarlo, ¿no? Pero más que todo es lo que puede pasar, y ahí sí puede llegar a ser responsabilidad de la copropiedad. Sí, Yo les digo, venga, sí, yo sé que son seres y que debemos cuidarlos y demás, pero, sí, pero en caso de un ataque a un niño, por ejemplo, pues los copropietarios que no están de acuerdo le van a, a entregar la responsabilidad directamente a la administración, y ese es el problema. sí, Ahí está el problema, sí, ahí está el problema. por Entonces estar ahí usted en debe ese lugar. actuar con ellos y decirle, bueno, pues si alguno se va a responsabilizar de ellos, bien. Si no, pues acudir a las diferentes autoridades. Dame un segundo. Sí, porque, por ejemplo, el señor que les da de comer,
el señor es el que los hace que ellos estén ahí pendientes de la comida. Por eso mantienen ahí. Si el señor se hace responsable, que los entre al apartamento o a la casa. O que no les siga dando comida para que ellos no sigan entrando. Y avisar a las autoridades competentes. Esa es mi sugerencia. Muchas gracias. Sí, señora. Muchas gracias a ustedes. Bueno, entonces este tema es un tema que es un poco complejo, pero yo sí les aconsejo actúen, porque el problema va a ser después para la administración. Como les digo, en temas de convivencia, ahí debemos hacer actividades preventivas, porque eso es lo que en algún momento, en algún proceso, nos va a salvaguardar frente a alguna situación. Ténganlo en cuenta. Bueno, también, aparte de todo, el manual de convivencia también debe estipular el manejo, por ejemplo, de las bicicletas. ¿Les ha pasado lo que estoy viendo mostrándoles en pantalla? ¿En algún momento les ha pasado que ven esas bicicletas en las escaleras, en los pasillos, mal ubicadas? ¿Los han visto? ¿Será que deberían estar así? ¿Será que esas deberían estar así? ¿Qué pasa? Digamos que aquí relativamente están, no generan un obstáculo en la carretera, en la escalera, ¿cierto? Pero hay algunas que he visto que las colocan en medio, en el pasillo frente a las dos escaleras. Las escaleras y las bicicletas estén ahí. ¿Qué creen? Les va a ocasionar un problema mayor porque por el tema de el plan de emergencias, cuando existe una evacuación y demás, pues las bicicletas generan un obstáculo. Entonces, aquí dos elementos importantes. Uno, o establecer un parqueadero o un parqueo para esas bicicletas, o que los propietarios dentro de su zona privada, pues las resguarden, sin que afecten la comunidad. Pueden ser esos dos puntos, ¿no? O tal vez tener un parqueo para todas las bicicletas del conjunto. También puede ser. Eso debe ser así. O porque es que esta situación sí puede afectar a todos. Una escalera, una bicicleta en medio de las escaleras, en cualquier momento que requieran el uso de la escalera pueden caer, se pueden afectar, puede afectar a una persona y esto puede afectarle. De eso se trata el manual de convivencia, señores, de incluir todos estos protocolos de buenos vecinos para actuar, de buenos vecinos para actuar. De todos esos protocolos de cómo debemos actuar, cómo va a ser el tema de los vehículos, por ejemplo, si vamos a hacer un censo de vehículos, cómo se va a hacer, cómo va a ser el tema del parqueadero el parqueo de los vehículos, si se va a hacer en reversa, de acuerdo a para dar una respuesta más oportuna en temas de atención a emergencias. Todo esto debe ir acá. ¿Cómo va a ser el uso de las piscinas, por ejemplo? ¿Cómo va a ser el uso de los ascensores? Porque a veces eso sí lo dejamos descuidado. Y resulta, no sé si ustedes se familiarizaron o tienen algún vago recuerdo de el fallecimiento de dos niños en cerca a Bogotá, en un municipio cercano a Bogotá. No sé si lo recuerdan. Yo les voy a enseñar un momento. Mientras tanto, el señor Yeos tiene el micrófono habilitado. Profe, gracias. Gracias y buenas tardes a todos los compañeros y demás personas que nos acompañan en esta tarde. Sí, mire, hay varias dificultades con ese manual de convivencia.
y efectivamente uno de esos que fuertemente, tal vez como administrador he atacado, ha sido el de las mascotas. Y es un problema grande cuando se utilizan los ascensores para el desplazamiento de las mismas, por el pelaje, bueno, por muchas situaciones. Y hace tal vez como un año me gané una demanda de un copropietario en el sentido de que él era alérgico, pero nunca lo demostró, cosa que me favoreció a ciertas cosas de las mascotas. Y en ese edificio tan pequeño, que no son sino de 37 unidades, hombre, por lo menos 20 de ellas tenían mascota. Y mascotas grandes, mucho más grandes que inclusive los mismos niños. Entonces, por fortuna, eso es algo que es difícil y yo creo que es una cosa de negociar, de trabajar, de mirar que cuando son las visitas, preciso coincide la visita con que la mascota vaya en el ascensor con los... Es un complique. Entonces siempre se ha utilizado la manera de que cuando haya visitas se utilice preferiblemente las escaleras y bueno, y demás cosas. Igualmente con lo de las bicicletas, hacer el inventario correspondiente, una acta para que quede oficialmente registrada la patineta, quede registrado, en fin, y así utilicen ellos su zona de parqueo para acomodar sus cosas. No deja siempre de... Eso es algo, profe, y en eso usted ha resaltado mucho ese manual de convivencia. Si no está, uy, es peor pues que no se ajuste a todos los requerimientos de cada una de las necesidades de los copropietarios, porque el administrador es el Paganini y todas las cosas. Sí. Profe, muchas gracias, muy formal. Y vuelvo y les digo, aquí sí es muy importante que ustedes tengan claro los elementos. Mire, el tema del ascensor es muy delicado, muy, muy delicado y el uso de ese ascensor es muy delicado. Y ustedes también deben salvaguardar sus decisiones y lo que pasa en la copropiedad. Porque es que inicialmente, si vamos a ver la ley 22, por ejemplo, de la ley 222, por ejemplo, ahí más adelante la vamos a ver un poco, y ahí dicen que todo lo que ocurra o todas las decisiones que se tomen y demás, se supone y en teoría, inicialmente son culpabilidad o culpa del administrador. Ya él tiene que demostrar lo contrario. ¿Y cómo lo demuestra? Pues con la gestión que él hizo. Ahora, por ejemplo, en Bogotá pasó lo siguiente. Espérame un segundo. Los, en conocerlo. Todos deben conocerlos. Miren, tal vez hubo una responsabilidad de la administración por falta de mantenimiento, si es que la hay, todavía no sé, si es que la hay, en falta de mantenimiento del equipo. Pero muchos dicen acá, sí, los padres también tuvieron tener responsabilidad, claro. Pero el problema está en demostrar que usted se actuó de manera diligente frente a esas acciones. Por eso es importante ligar estas situaciones en este documento. El manual de convivencia nos sirve, no nos sirve para sancionar, porque para eso está el reglamento, nos sirve es para protocolizar y establecer medidas preventivas en caso de posibles sucesos por mal uso de ascensores, de piscinas, de mascotas, de parqueaderos, de las zonas comunes y demás. De eso se trata. De eso se trata. Ahora, que hubo una falla en el procedimiento de rescate, sí. Eso es materia de investigación, sí, pudo haber. Pero esto ya en el proceso se determinará, dependiendo del material probatorio, porque el vigilante también puede decir, no, pero es que eh, el tiempo que tardara en responder y llamar a bomberos es posible que el niño falleciera o el ascensor se desplomara, no se sabe. Eso a través de peritajes y demás es que determinarán si el ascensor en cualquier momento se iba a desplomar. Entonces, eso puede ser, o sea, ahí podemos tener diversos
escenarios, pero es que el manual de convivencia junto con sus anexos es el que debe protocolizar todos estos comportamientos, señores. Es para esto, no es para sancionar, es para blindarnos, realmente es para blindarnos. A veces nosotros creemos que es que el manual de convivencia solamente es para sancionar, no. Esos protocolos nos sirven para blindarnos. Claro, por ejemplo, que los niños de menores de 12 años lleguen y entran a la piscina y uno de ellos fallezca. Se estableció el protocolo para el uso de la piscina, perdón. Sí, se los puso usted a sus propietarios. Ay, si es arrendador, o está arrendado acá la persona, se le hizo una inducción al menos, o se le dejó firmado al propietario que él debe realizar la respectiva inducción y que se asume que la persona conoce todos los elementos de convivencia que debe tener para poder convivir aquí entre la copropiedad. Puede ser, o sea, de esto se trata. Que si tenemos mascotas, ok, sí, pero ¿cómo le vamos a dar el uso a esas mascotas, de estos seres sintientes? No es maltratarlas, sino entregarle una responsabilidad al propietario, porque en caso de un proceso, lo primero que le van a preguntar y van a vincular obviamente a la copropiedad, pero lo primero que le van a preguntar a ustedes, señores, a nosotros, señores administradores, es bueno, ¿qué hizo? Espérame, que aquí están preguntando como 10 veces. Profe, una pregunta, espéreme, déjeme leer. Profe, una pregunta, ¿y si ya el manual de convivencia ya está establecido y en esta parte no se mantuvo, no se dejó por parte del manual de convivencia, se modifica y deben incluirlo? Se modifique y debe modificarlo. El manual de convivencia es esto, protocolos de buenos vecinos para poder cumplir ciertos elementos, para poder usar ciertos, para convivir en paz, obviamente. Primero, y para poder usar, garantizar el uso eficiente y adecuado de las zonas comunes. Porque créanlo o no, las zonas comunes como ascensores, como piscinas, como parques infantiles, son las de mayor riesgo en una copropiedad, así como los parqueaderos. Y es donde debemos centrar nuestras actividades preventivas para evitar un futuro proceso en el cual tengamos responsabilidad. Tengo claro que no, yo no estoy diciendo que lo controle. Yo no estoy diciendo que lo controle. Yo lo que les estoy diciendo a ustedes es blindarse a través de manuales, protocolos y hacer dentro de una entrega formal a cada propietario y a cada mm, arrendador o arrendatario, perdón, de ese bien, para que usted diga, sí, yo en alguna manera, en algún momento, eh, yo sí tengo, siempre cito, por ejemplo, a las personas que ingresan nuevas a vivir aquí porque arrendaron un apartamento, los cito en una reunión como administrador y les pongo el manual de convivencia y les dejo un acta firmada de compromiso. Y a los propietarios en cada reunión de asamblea se les entrega el manual de convivencia y el uso de algunos protocolos y se les hace firmar. O si tienen recursos, pues lo envían a través de correos, email certificados, que también es otro mecanismo que vale, que tiene algún costo, pero sirve muchísimo, en donde le va a servir de garantía de que usted lo entregó. De eso se trata ese manual de convivencia, señores, de realizar actividades preventivas y protegernos como administradores frente a esa situación, porque yo estoy seguro que en ese caso el ascensor van a vincular a la copropiedad y a todos los copropietarios. Y claro, el proceso litigioso y el tema
en la demanda que van a iniciar, ¿verdad? Van a solicitar al administrador o a la administradora, en este caso, acciones de qué fue lo que hizo. Esos son los elementos probatorios, el acervo probatorio que usted debe contar en caso de. Es muy complejo, pero es lo que debemos hacer. Gregorio. Profe, para hacer una precisión, no solamente el manual de convivencia van algunos términos específicos o procedimientos específicos de qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Eso es lo primero. Pero hay otros temas de igual importancia, como es el caso de los protocolos que usted lo menciona, que deben ser específicos del protocolo de manejo de emergencias. El protocolo de emergencias debe ser muy claro y eso no va en manual de convivencia. Muy claro, ante una emergencia, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, quién lo puede hacer y quién no lo puede hacer. Es un caso específico que trae bastante o muy alto riesgo de perder la vida cualquiera, un adulto mayor, incluso una persona un poquito nerviosa, o los niños, o las mascotas. De igual manera, se ve que fallaron en los protocolos de mantenimiento. Los protocolos de mantenimiento deben ser claros en cuándo no se debe usar un ascensor, cuándo hay que pararlo, cuándo hay que, digamos, hacerle un chequeo de que no se puede seguir utilizando. Y estoy casi seguro que también fallaron en algunos protocolos que son de seguridad del manejo de estos vehículos, porque si cumplieran las seguridades mínimas, con seguridad no hubiera sucedido ese problema, que hubieran mitigado más fácil, que no se quede parado a mitad de camino, que ellos siempre deben tirar hacia una parte la más baja a, a finalizar el recorrido, de que no se puedan abrir las puertas si hay un bloqueo, que no se puedan abrir, o sea, varios protocolos fallaron ahí y no solamente el manual de convivencia, porque eso debe estar muy específico en otras partes. Muchas gracias, profe. Listo, sí, 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 lo que pasa es que sí, eso lo vamos a ver también más adelante cuando miremos el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero aquí lo que se trata es de ligar o buscar los elementos para blindarnos frente a alguna situación. Claro, frente a alguna situación. Y esto en un ascensor ocurre. Aquí debemos tener ese protocolo de buen uso de estos equipos, porque aquí fue el ascensor. No faltará el que vaya y ingrese a otro equipo, no sé, una bomba o bueno, algún otro equipo y lo afecte. Eso es lo que debemos comenzar a blindarnos y establecerlos aquí, ese acuerdo de qué debemos hacer, cómo lo van a usar, qué es lo que vamos a tener. Ahora, ¿quién aprueba este manual de convivencia? Pues igual, o sea, la manual de convivencia como no establece sanciones, ¿no? Realmente lo que establece es el reglamento, pues se vota normal, un voto deliberativo, un plural, de no menos de la mitad de los coeficientes y lo aprueban ante asamblea. Que aquí no, como no se está generando cambios en el reglamento al incluir nuevas sanciones, pues entonces el manual de convivencia lo aprueba la asamblea, igual que cualquier otra decisión ordinaria. ¿Quién lo elabora? Puede ser el administrador en compañía o con aprobación del consejo y puede ser con el apoyo del responsable de seguridad y salud en el trabajo, ¿ok? Con el apoyo de esa persona. Eso sería muy bueno que lo comenzáramos a implementar. No solamente el manual, sino todos los anexos que debería tener para el uso de cada uno de estos bienes. Ahora, ya les había hablado del tema de la escritura pública y demás, algunos derechos, algunas obligaciones. Bueno, ¿qué pasa? Nosotros como propietarios o como residentes tenemos unos derechos, sobre todo los propietarios. Uno de ellos es el uso y el disfrute de la propiedad dividida, o sea, nuestra propiedad privada. Ejercer cargos en representación de la comunidad. Participar en las juntas, o sea, las juntas de propietarios, las asambleas. Ser informado con respecto al desarrollo de la junta. Solicitar la inclusión de puntos en el orden del día
ser compensados por el daño o perjuicio que haya podido ocasionar una obra comunitaria. Por ejemplo, que en la parte del pasillo principal se hizo una mejora o una reparación y esa reparación lamentablemente afectó mi apartamento o mi casa, pues entonces debe ser, digamos que mejorados aparte, o debo resarcir ese daño, ¿cierto? Eh, También hay unas obligaciones, ¿no? Respetar las instalaciones y los elementos comunes, ver por la conservación de la propiedad, eh, utilizar, utilizar correctamente la propiedad dividida y responder las responsabilidades que hagan. En caso de venta, también es importante que el propietario informe sobre el cambio de propietario o el propietario saliente, designar un domicilio para las notificaciones y aceptar y respetar los acuerdos. Vamos por partes, vamos por partes. Ahora, cerrado el caso y entendieron para qué es el manual de convivencia. Entendieron que el manual de convivencia no es un documento que incluya sanciones ni que esté alineado a sanciones, aunque algunos lo pueden utilizar de acuerdo a lo que habíamos dicho. Claro, ¿para qué sirve ese manual de convivencia? Que no es simplemente un documento ahí sino que realmente nos puede salvaguardar y proteger frente a algunas situaciones. Créame que si la administradora de esta copropiedad se defiende bien y ha tenido y ha realizado bien su actividad, saldría bien liberada. Porque ya también le puede decir, venga, pero es que es una responsabilidad compartida. Usted se le informó que en el ascensor no podían estar niños menores de 12 años en la compañía de padres y aparte de ello que no podían saltar en el ascensor. Y eso podría disminuir la responsabilidad o digamos que tanto disminuir, sino entregar una responsabilidad también a la madre o al padre, a los padres del niño. ¿Listo? Ahora, si se realizó bien la salida, sí, si lo demuestra bien, se puede eximir de responsabilidad. Bueno, ahora vamos a tocar un tema que les va a gustar. Ahora sí, las sanciones que están ligadas al reglamento. Yo les voy a proponer algo. Mire, hay algunos temas que son también de importancia, como por ejemplo la parte contable, la parte tributaria, aunque le di un barniz, la parte, por ejemplo, de la revisoría fiscal y la obligación, por ejemplo, cómo implementar el sistema de gestión. Yo tengo ese compromiso con ustedes y con todos los que he dictado el diplomado en crear el material. La verdad, ahorita me queda muy poco tiempo, pero sí lo estoy creando, ¿cierto? Sí lo estoy creando. Ese material, a más tardar, espero, Dios mediante, así me lo permita. En junio se los voy a subir como un enlace privado para que ustedes lo tengan. No va a estar pues en YouTube como todo, sino va a quedar para que ustedes lo vean y lo puedan mirar con el material que estoy creando para actualizar. ¿Por qué? Porque un diplomado de propiedad horizontal, bueno, digamos que la propiedad horizontal tiene muchísimos matices y muchísimos temas que deberíamos estudiar. Temas legales, por ejemplo, cuáles son las acciones legales que podríamos utilizar, porque no solamente el derecho de petición, podemos utilizar acción de tutela, bueno, entre otras que nos pueden servir. Esas yo se las quedé viendo porque el tema es, a mí me interesa es explicar un poco más lo más importante y ya después esas situaciones se las comparto. ¿Listo? Ese es uno de los temas. Ahora, ejemplo, en el caso del ascensor, la copropiedad debe cancelar los honores del abogado, claro. Ahora también dentro de los videos que tengo preparado,
estoy pensando incluir un tema de qué cambios deberían incluir ustedes en el reglamento. ¿Qué cambios deberían incluir en el reglamento para que pudieran actualizarlo? ¿Ok? En eso estamos. Y estoy hablando de un tema de IA. Pronto los que son administradores que no han automatizado el tema de inteligencia artificial o algunos procesos con inteligencia artificial también sería muy bueno. Se los voy a incluir ahí. Entonces, ténganme paciencia porque tengo varios diplomados. Y aparte, pues también trabajo en mi oficina. Aparte, estoy con ustedes en la tarde y estoy en la noche. Aparte, tengo pues otras responsabilidades como contador. Tengo otras responsabilidades como ingeniero. Entonces, a veces no me alcanza el tiempo, a pesar de que tengo mi equipo, pero pues el día se me hace demasiado largo. Tengo que estudiar. Entonces tengo varias cositas. Ojalá no, ojalá no. Así es el salario, profe, sí, pero el dinero no lo es todo, créanme. Bueno, entonces, sanciones por incumplimiento. Vamos a tocar este punto y les comparto el examen y nos vamos. ¿Listo? Hay dos temas aquí importantes que son, primero, las sanciones por incumplimiento de obligaciones pecuniarias. ¿Cuáles son las obligaciones pecuniarias? Pues que no paguen sus expensas, ¿sí o no? Entonces, todo copropietario de una propiedad pues debe contribuir, obviamente, al financiamiento de los gastos de la copropiedad. Es obligación. Estas obligaciones, pues, consisten, pues, básicamente en pagar sus expensas. Uno. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Para el caso de las obligaciones pecuniarias, existen reguladas por la norma, ya se los voy a mostrar. Existen reguladas por la ley dos situaciones. Uno, calma, si es legal. Uno, el pago de intereses de mora por el valor de la expensa. ¿Ok? Y la publicación de listas de morosos. Si es legal. Si es legal. Y ustedes me van a decir, ay, pero es que el nombre afecta, el nombre no es un dato sensible, es un dato privado. ¿Será que el nombre suyo es un dato privado? No es un dato sensible, no. ¿Quién no sabe el nombre? Usted mismo hasta lo publica en redes sociales, ¿no? Usted mismo hasta lo publica en sus redes sociales. Los que tienen LinkedIn, los que tienen Facebook, los que tienen Instagram, ¿no lo publican? Entonces, ¿por qué es un dato privado? ¿Por qué no le puedo colocar el nombre en una lista de morosos normal? La ley no ha prohibido esto. ¿Qué pasa? Que sí, hay algunos que han dicho, no, es que si coloca mi nombre, está afectando mi buen nombre y me está afectando mi imagen. Pero la ley no dice nada respecto a eso. Y puede que ya haya de pronto una decisión de algún juez frente a esto, pero no creo. O sea, no es que esté afectando el buen nombre de la persona. Sí, se puede colocar la lista de morosos. Ahora, que de pronto usted, para ser un poco más condescendiente y evitar de pronto asperezas, pues no coloque el nombre. Simplemente coloque el monto o las cantidades de las expensas y el número del apartamento. Ya, número del apartamento y el monto de las expensas o lo que debe. Ya, para evitarse de pronto esos choques con respecto a si debo o no debo hacerlo. Pero pues en teoría sí lo podría hacer. Pero pues para evitar de pronto esos choques, hágalo así. Ahora, que si hablamos de intereses, claro, debemos cobrar los intereses. ¿Cuál es ese interés? Si el propietario no paga, pues entonces deberíamos cobrar 1,5 veces el interés bancario corriente, certificado por la superintendencia. Ahora, es el interés bancario corriente, ¿ok? Eso lo certifica la superintendencia. Siempre y cuando no se supere el o la tasa de usura, ¿ok? Debe ser igual a la tasa de usura. No podemos superarla. Ahora, que si se pueden colocar menores intereses, sí.
Sí se pueden colocar menores intereses. ¿Quién lo va a aprobar? Asamblea. Pero sí se pueden colocar. Ahora, ustedes me van a decir, venga, para, para los morosos yo les puedo limitar el uso de las zonas comunes, a pesar de que la norma no lo establece. En la línea jurisprudencial en relación a esta situación específica, diversas posiciones y de pronunciamientos, no son unas, son varias. Esas a mí se las voy a recopilar y se las voy a entregar ahora, esa sí la entrego ahora el domingo. Diversas líneas perdón, decisiones establecidas en las sentencias por parte de, pues, los administradores de justicia, los jueces y magistrados, han dicho que sí, han dicho que sí. ¿Por qué? Porque el hecho de que usted limite a una persona al uso y goce de una zona común no esencial no afecta el uso de su bien privado ni está violando ningún derecho fundamental. Entonces, sí, sí lo puede hacer. Adicional a ello, en varios pronunciamientos, los jueces han dicho, sí, es que esto es un mecanismo de presión que permite eh, disminuir la carga de la rama de la Administración de Justicia frente a estas situaciones. Entonces, sí es posible también limitar el uso de las zonas comunes, ¿ok? No esenciales. Ahora, el interés, ya les había dicho, el que esté estipulado. Ahora, venga, venga, es una cosa, hay unas situaciones diferentes. ¿Por qué? He visto unas figuras en donde le dicen, no, la piscina no es esencial. He visto una figura donde algunos colocan, y esto es un poco errado, que por ejemplo, pago de la expensa común 100.000 pesos hasta el día 5 de cada mes. Listo, 100.000. Después de ese 5 se cobra 10.000 pesos adicionales de recargo. ¿Será que esa figura está bien? ¿Y estaría ligada al tema de intereses? No, está errada. ¿Por qué? Porque estaría, ahí estamos mirando casi un 10% de intereses, ¿cierto? Ahora estaría superando muchísimo la tasa de usura, que creo que está en el 2.6, creo que está. Ahora, ¿qué pueden hacer? Lo contrario. Colocar que la expensa vale 110.000, pero si hay un pronto pago, se descuenta 5.000 pesos o 10.000 pesos. Esta figura sí, porque es un reconocimiento al pronto pago. Pero si lo van a hacer así, deben analizar el presupuesto para que ese descuento por pronto pago no desfinancie el presupuesto. ¿Ok? ¿Ok? Esto sí se puede hacer, sí, un reconocimiento al pronto pago y demás, pero analicen con su contador, siéntense una vez aprobado, antes de presentar el proyecto del presupuesto, que, que, que esta situación se podría hacer. Profesor, ¿y dónde queda que nadie se encuentre en mora sobre el mismo mes? Pues normal, si no queda nadie en mora, o sea, si no hay nadie en mora, pues no aplicamos ningún tipo de sanción. Ahora, uy, hay muchas preguntas. Las preguntas que no alcanzo, que yo sé que no alcanzo a responder porque me tardaría todo el mes. Entonces la vemos el sábado en una hora adicional. Vamos a mirar una horita adicional el sábado, entonces vamos a responder preguntas. Si no, a mi número de contacto, Julio se los debe entregar. Esas yo trato de responderlas muy temprano en la mañana. Ahora, sí, Hugo, lo que les acabo de decir. Deben tener en cuenta que ese descuento por pronto pago no afecte sus presupuestos.
El cobro de interés debe estar alineado a lo que establece la ley. Bueno, entonces la publicación de morosos también es otra de las posibles sanciones para el tema de las expensas comunes, o sea, el pago pecuniario. ¿Ok? Sí, se pueden publicar. Si usted, el artículo 30 de la 675 lo dice claramente, venga, mientras subsista el cumplimiento, se podría publicar en una lista de morosos y en el acta de asamblea los propietarios que estén en mora. Esta publicación debe seguir unas reglas. ¿Qué reglas? Las que dice el artículo 30. Por ejemplo, no, las sanciones que tienen las que están en las que les estoy comentando. Intereses moratorios y publicación de listas de morosos y, limitación de uso y goce de zonas comunes. 3, no pueden hacer más. No se extralimiten que voy a colocarle una multa. No, no, no le puede colocar una multa por eso. Hay otros mecanismos. Los otros mecanismos legales ya establecidos. Ahora, la publicación referida en este artículo, en el 30, solo podrá hacerse, y ojo con esto en esta parte, donde existan tránsito, perdón, donde no existan tránsito constante de visitantes. O sea, no vayan a colocar esa lista de morosos en la parte principal de la entrada donde todo el mundo los ve, no. Tiene que ser de pronto en un pasillo, en un lugar donde nadie los ve o lo vea, pero solamente por ahí transiten propietarios. No vaya a ser en la entrada principal, ¿no? O en la entrada pegada en el ascensor, ¿no? Puede ser también en la oficina de la administración, en una cartelera que se coloca ahí, puede ser, ¿cierto? Esto sí, porque así mismo lo dice la ley. Así lo dice el artículo 30. Venga, sí, publíquelo, pero publíquelo en un lugar donde sí no exista tránsito constante de visitantes. Esto sí lo puede hacer. ¿Listo? Ahora, o también puede ser de pronto en la página interna, si tiene una página web interna de la copropiedad, también. Ahora, las sanciones que no se pueden imponer a los morosos. Ojo con el tema de suspender algunos servicios que se requieren, por ejemplo, citófonos, el uso de la atención a la portería, el acceso a visitantes, suspender los casilleros. Esta parte es, miren, a esa parte anteriormente pasaba mucho, que suspendían los casilleros y resulta que hubo un caso en donde a una persona la notificaron, bueno, le llegó una notificación judicial, fue recibida esa notificación por parte de el señor de seguridad en ese momento. ¿Y qué hizo él? Pues la colocó en en un gabinete donde se guardaban todos los documentos que llegaban ahí, que eran de los morosos. Resulta que la persona nunca se dio cuenta de esa notificación y tuvo un problema por esa parte. ¿Y qué afectó a la copropiedad? Entonces, no, uso de casilleros, déjenlos ahí, ya están los elementos, ya están los mecanismos, ya la ley les ha dado los mecanismos. Intereses, iniciar un proceso, listas de morosos y prohibición de zonas comunes. Ya, no esenciales. El resto no lo aplique. No les vayan a influir el ingreso o salida de bienes inmuebles, o sea, que si yo quiero trastearme o quiero ingresar un vehículo, algo por el estilo, no lo prohíban. Déjenlo, tranquilo, y mucho menos vayan a prohibir de pronto que saquen sus cosas. Esto no, ingresar, esto no, ya están los mecanismos y fueron los que les comenté. No se extralimiten, porque esto puede llegar a tener un problema, que a ustedes se conviertan en un hostigamiento o un constreñimiento legal, porque, ilegal, perdón, porque ustedes están utilizando la parte más fuerte de la administración, o sea, la administración, la parte fuerte aquí, están afectando con las decisiones a un tercero. Entonces, no hagan nada de esto, no se pongan a inventar que venga, que el citófono, que el portero, que no lo atienda el portero, no. Lo que dice la ley, ya les dije lo que dice la ley, artículo 30, el incumplimiento, listas de morosos, los intereses y la suspensión o
la limitación en el uso de estos bienes comunes. Ya, hasta ahí. Hasta ahí. Más de ahí no. Ahora, otro tema que no se puede hacer es negar el paz y salvo. No lo niegue. O sea, no le vaya a decir, venga, es que yo no le voy a entregar el paz y salvo, le niego el paz y salvo. No, no lo niegue. Lo que sí puede hacer es entregarle un documento diciéndole que no está paz y salvo, o sea, debe tantas expensas comunes. Eso sí lo puede hacer. O sea, usted no le puede entregar un paz y salvo a alguien que no está paz y salvo. Obviamente, no debe. Lo que usted sí puede entregarle es un documento que diga, venga, usted adeuda a la copropiedad tantos valores. Ya, punto. ¿Sí? Punto. Si está paz y salvo, pues paz y salvo. Pero si no, entonces colóquele un documento. Ah, no, que usted es moroso y que necesita enajenar el bien porque necesita vendérselo a otra persona. Entonces, pues, si me deben, pues págueme. Si así lo oye, paz y salvo para que haga enajenación. Ah, no, que no puedo, que no tengo el dinero. Ah, bueno, yo lo único que le puedo entregar es un documento en el cual le informo que usted a la fecha está deudando tantas expensas comunes por un valor de tanto. Punto. Ya, hasta ahí. Que se enojó, pues, ¿qué hacemos? Usted no está viendo que con eso no puedo pagar, no puedo vender, pero ¿qué hago? Yo no puedo decir mentiras. Ahí sí, ¿qué puedo hacer? Mari, al WhatsApp. Listo, señores. 4:30, como les prometí. Como les prometí, les voy a compartir el enlace del examen. Vamos a dejar hasta aquí hoy, en este momento. Tienen ustedes este resto de tarde y hora para realizar su examen. Me cuentan en el interno y Dios mediante nos vemos mañana. Examen se los acabo de enviar.